Es principios de julio. Esta historia ocurrió al inicio del verano. Suelo intentar quedarme en mi ciudad universitaria o viajar a Europa durante el verano, como una forma de evitar ir a casa. Pero eso no era posible esta vez. Me encontré regresando a casa a regañadientes al comienzo del verano. Solo tenía que soportar una semana y luego estaría en un avión a Alemania. No quería realmente ver a ninguno de mis viejos amigos, pero tampoco estaba muy entusiasmado con quedarme en casa. Así que me encontraba despertando temprano y pasando todo el día caminando, viendo películas o incluso simplemente conduciendo sin rumbo. Era mi último día en casa. Me estaba aburriendo de las actividades que había estado haciendo y quería hacer algo un poco más emocionante. A mis amigos y a mí nos solía gustar saltar trenes, una de las muchas actividades indisciplinadas que desde entonces he eliminado de mi vida. Decidí, ¿qué demonios? Y conduje hasta un conjunto de vías aisladas que conocía. Los trenes de carga siempre pasaban por aquí, así que sabía que habría muchas opciones. Las vías estaban rodeadas de árboles y diversa vegetación, parte de la razón por la que las había elegido. Lo último que necesitaba era ser atrapado realizando una actividad ilegal después de haber estado limpio durante tantos años. Estacioné mi auto y me dirigí hacia las vías. Déjame describir el diseño para que sea fácil de entender. Este conjunto específico de vías corría a través de los árboles durante un tramo antes de entrar en un túnel. Había un claro muy pequeño al otro lado del túnel y luego un puente masivo sobre el agua. A mis amigos y a mí nos solía gustar tomar el tren a través del puente, pero como estaba solo, no tendría manera de regresar a mi auto a menos que me sintiera dispuesto a caminar 10 millas. Así que decidí que me subiría al tren, lo tomaría a través del túnel, saltaría y haría una caminata tranquila de regreso a mi auto. Caminé a lo largo de las vías y esperé a que pasara un tren. Eran probablemente las 2 o 3 de la tarde. Finalmente, después de unos 10 minutos de caminar, comencé a sentir la vibración familiar en los rieles. Corrí rápidamente al costado y traté de mantenerme fuera de la vista. Por lo general, hasta donde sé, los conductores de trenes tienen un ojo entrenado para detectar a las personas en los túneles y podrían detenerse para llamar a la policía. Pero no iba a dejar que eso me detuviera. La mayoría de los conductores simplemente no prestan atención, así que era una cuestión de suerte. El tren entró en el túnel y, como siempre, las luces del túnel me dieron una clara visión del interior de la máquina. La sección a la que me subí no tenía ventanas rotas, así que me costó un poco adaptarme. Esperé hasta que el tren estuvo en movimiento y me desplacé hacia la parte trasera. A estas alturas ya estaba acostumbrado a la adrenalina, así que cerré los ojos cuando el tren se puso en marcha. Después de estar completamente en el túnel, me deslicé hasta el borde de la plataforma del vagón y dejé que mi mano colgara por el borde. Estaba a punto de comenzar a saltar cuando, de repente, el tren se detuvo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mantuve mis ojos cerrados mientras la vibración de la máquina se desvanecía. Todo quedó en silencio. Lo siguiente que supe es que el tren comenzó a moverse nuevamente, solo que esta vez retrocedía. Abrí los ojos y me di cuenta de que la máquina estaba retrocediendo por el túnel. No podía quedarme allí, así que intenté levantarme lo más rápido que pude y me deslicé hacia la otra plataforma del tren. No pude evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. No estaba realmente seguro de cómo el tren podía retroceder, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. No estaba particularmente preocupado por el tren en sí. Sin embargo,
Me inquietaba la forma en que había retrocedido sin previo aviso y el hecho de que estaba en el túnel. El túnel era perfectamente recto y cerré los ojos mientras la adrenalina comenzaba a fluir. De repente, sentí una mano surgir de la oscuridad y literalmente agarrar mi pierna. Perdí el equilibrio y casi me resbalé, pero mis manos estaban firmemente aferradas al tren. Grité y pateé, pero el tren pasó antes de que pudiera hacer contacto con algo. Antes de siquiera comprender lo que acababa de ocurrir, sentí otra mano golpeando mi pierna. Grité de nuevo antes de escalar la escalera, esperando estar fuera de alcance. Mi corazón latía aceleradamente. ¿Qué demonios acababa de pasar? El tren salió del túnel y me bajé sin pensar. Esperé a que el tren pasara completamente y lo vi avanzar por el puente. Recuerdo que caminaba de un lado a otro en el pequeño claro, tratando de procesar lo sucedido. ¿Había realmente personas en el túnel? ¿Y qué podrían estar haciendo allí? ¿Por qué demonios intentarían arrastrarme hacia abajo? Todos estos pensamientos y más corrían por mi mente cuando una dura realidad me golpeó. La única forma de regresar a mi auto era a través del túnel. No había absolutamente ninguna posibilidad de que fuera a caminar de regreso por ese túnel con esas personas allí. Especialmente porque podrían ver mi silueta y yo estaría caminando a través de la oscuridad. Me senté en el suelo durante lo que pareció una eternidad. No había otra opción. No podía caminar por el puente sin arriesgar mi vida. Un tren podría venir en cualquier momento y el puente era demasiado largo. Consideré llamar a alguien para que viniera a rescatarme, pero ni siquiera estaba seguro de si podrían hacer algo. La policía no era una opción. Estaba infringiendo la ley solo por estar allí. No tenía elección. Recogí una piedra y comencé a avanzar por el túnel. Sabía que había 2 personas allí, pero podría haber más, no tenía idea. Llegué aproximadamente a la mitad del punto, donde sentí el segundo par de manos cuando escuché algo. Un clic tenue, proveniente de algún lugar en el túnel. Sonaba como si una persona estuviera chasqueando la lengua, pero podría haber sido producido por una máquina. Honestamente, era difícil de adivinar. Me quedé inmóvil y pensé que seguir caminando por este túnel era una sentencia de muerte. Sentí un impulso de confianza y saqué mi teléfono. «Más te vale quedarte atrás o dispararé», amenacé. Mis palabras resonaron en las paredes del túnel. Hubo un momento de silencio. El clic se detuvo tan rápido como había comenzado. Obviamente, estaba fanfarroneando sobre tener un arma, pero pensé que era mejor hacerlo que simplemente caminar en silencio. Luego, abrí un video en YouTube de un efecto de sonido de disparo, subí el volumen de mi teléfono y lo reproduje. Honestamente, era más fuerte de lo que esperaba y, con el eco del túnel, rogué a Dios que quien estuviera allí lo creyera. Sin perder un instante, me lancé a toda velocidad hacia la oscuridad, listo para enfrentar cualquier amenaza. No me detuve hasta alcanzar el otro extremo del túnel. Milagrosamente, nadie intentó atraparme. Al salir, eché un vistazo atrás. Un nuevo destello surgió desde las profundidades, pero esta vez se disipó lo suficiente como para revelar 2 siluetas negras de pie sobre las vías, observándome fijamente. Eso fue el colmo. Mientras me daba la vuelta para huir, el aullido más espeluznante que jamás he oído resonó por el túnel. Era indudablemente humano, pero de una naturaleza tan salvaje que desafiaba toda normalidad. Decidí en ese momento que jamás volvería a saltar trenes.